En un mundo donde la estabilidad económica y financiera parecía un pilar inquebrantable, los primeros signos de su caída pasaron casi desapercibidos. Comenzó como un murmullo en las calles, una inquietud susurrada en los mercados y una serie de titulares inquietantes en las noticias. La familia Martínez, como tantas otras, observaba estos desarrollos con una mezcla de preocupación y desconcierto. El padre, Roberto, un hombre de firmes convicciones y optimismo, trataba de infundir tranquilidad en su familia, asegurando que solo eran malas rachas y que pronto se estabilizaría todo. Su esposa, Carmen, aunque asentía, observaba con inquietud las noticias. La enfermedad degenerativa que padecía la había vuelto más sensible a los cambios y tensiones del hogar. Su hija Lucía, de 24 años, era la más conectada con el mundo exterior. A través de las redes sociales, veía cómo jóvenes de todo el mundo compartían sus temores y teorías sobre lo que estaba sucediendo. Había un sentimiento creciente de que algo grande y terrible estaba en el horizonte. Su hermano menor, Miguel, de solo 13 años, percibía la tensión, pero no lograba entender completamente la magnitud de los cambios que se avecinaban. La crisis se agudizó rápidamente. Los bancos comenzaron a limitar los retiros, los precios de los alimentos y el combustible se dispararon, y las farmacias se quedaron sin suministros básicos. Las calles se transformaron, las colas en los supermercados y gasolineras se volvían más largas y tensas cada día. Los disturbios comenzaron a estallar en diferentes partes de la ciudad, inicialmente como protestas pacíficas, que rápidamente se tornaron violentas. Las noticias en televisión y en Internet eran un torbellino de información, a menudo contradictoria. Los gobiernos del mundo declaraban estados de emergencia y algunos toques de queda. En las redes sociales, los rumores y las teorías conspirativas se mezclaban con relatos auténticos de desesperación y caos. En la casa de los Martínez, las conversaciones nocturnas giraban en torno a lo que podría suceder. Lucía preguntaba si deberían almacenar más alimentos, mientras Roberto intentaba mantener una fachada de normalidad, insistiendo en que todo se resolvería, aunque en su interior crecía la duda. Una noche, mientras la familia cenaba bajo el tenue resplandor de las velas, debido a un corte de electricidad, el mundo exterior pareció alcanzar su refugio. Los gritos distantes y el sonido de vidrios rompiéndose les llegaron como un presagio de lo que estaba por venir. Aquella noche, nadie durmió bien. La realidad de su situación se hizo evidente. El mundo tal como lo conocían estaba cambiando, deslizándose hacia un abismo, desconocido y aterrador. En los días siguientes, el Internet y la televisión se volvieron intermitentes, hasta desaparecer por completo, dejando a la familia Martínez y a millones más como ellos en un aislamiento angustiante. Lo que antes eran rutinas diarias se convirtieron en recuerdos de un pasado que parecía cada vez más lejano. El futuro, incierto y oscuro, se cernía sobre ellos con un peso abrumador. La lucha por la supervivencia había comenzado. En medio del caos creciente, la dinámica en la casa de los Martínez se transformaba. Cada miembro de la familia, enfrentando la crisis a su manera, revelaba aspectos de sí mismos que hasta entonces permanecían ocultos bajo la rutina diaria. Roberto, el padre, siempre había sido el pilar de la familia, un hombre que irradiaba seguridad y determinación. No obstante, a medida que el mundo exterior se desmoronaba, su fachada de confianza comenzaba a resquebrajarse. En su intento por mantener la esperanza, se encontraba a menudo mirando por la ventana, contemplando las calles desiertas, con su mente luchando contra la incertidumbre. Carmen, pese a su enfermedad, se esforzaba por mantener la fortaleza. Su condición, que requería medicación constante, añadía una capa de tensión a la ya complicada situación. Aún así, se esforzaba por ofrecer palabras de consuelo y gestos de cariño, especialmente a su hijo Miguel,
que parecía más confundido y asustado cada día. Por su parte, Lucía, como la hija mayor, había adoptado un rol protector, especialmente hacia Miguel. Su naturaleza práctica y realista la llevaba a organizar los escasos recursos y a planear con anticipación. Aunque intentaba ocultarlo, el miedo a lo que podría pasarles se reflejaba en sus ojos atentos y en sus movimientos medidos y cautelosos. Miguel, siendo el más joven, se aferraba a la normalidad. En un intento por entender lo que sucedía, pasaba horas dibujando en su cuaderno, creando mundos de fantasía, donde todo era predecible y seguro. Pero incluso su imaginación no podía ocultar por completo el sonido de los disturbios lejanos o el tenso ambiente que llenaba la casa. La familia se reunía cada noche para cenar, momentos que se habían convertido en un ritual de unión y seguridad. Las conversaciones eran breves, a menudo centradas en recuerdos más felices o en planes cautelosos para el día siguiente. A pesar de los esfuerzos de Roberto y Carmen por mantener un ambiente de calma, la ansiedad era una invitada constante en la mesa. El impacto de la crisis se hacía más evidente en las pequeñas cosas. La forma en que Carmen miraba sus pastillas, calculando cuánto tiempo podrían durar. Cómo Lucía revisaba meticulosamente las cerraduras y ventanas cada noche. Y la manera en que Miguel se aferraba a su cuaderno, como si fuera un salvavidas en un mar de incertidumbre. En esta nueva realidad, los lazos familiares se convirtieron en su mayor fortaleza y al mismo tiempo en su mayor vulnerabilidad. Cada decisión, cada acción estaba imbuida de la preocupación, no solo por la supervivencia individual, sino por la de la familia. La enfermedad de Carmen, la inocencia de Miguel, la resolución de Lucía y la angustiante esperanza de Roberto se entrelazaban, formando una red frágil pero persistente frente al desconocido y aterrador futuro. A medida que las primeras semanas del colapso pasaban, la vida de la familia Martínez, al igual que la de todos en su ciudad, cambió de maneras inimaginables. Las noticias sobre el deterioro global se convirtieron en un telón cada vez más incierto y sombrío. En un principio, Roberto y Lucía intentaron anticiparse a la situación, almacenando alimentos, agua y medicamentos. Recorrían las tiendas, cada vez más vacías, enfrentándose a estantes despojados y a miradas desesperadas de otros compradores. Cada artículo que lograban adquirir se sentía como una pequeña victoria en una guerra por la supervivencia. Mientras tanto, en casa, Carmen hacía esfuerzos por mantener alguna normalidad. A pesar de su enfermedad, se ocupaba de organizar los suministros y de cuidar de Miguel, cuyo mundo se había reducido a las paredes de su hogar. Los dibujos de Miguel se tornaban cada vez más sombríos, reflejando el caos que escuchaba más allá de las ventanas. Los servicios básicos comenzaron a fallar. Los cortes de electricidad se volvieron más frecuentes y prolongados, sumiendo a la casa en oscuridad durante horas. El agua corriente se volvió un recurso precioso. La familia comenzó a recolectar agua de lluvia en baldes y ollas, una muestra de lo frágil que se había vuelto su existencia. La conexión con el mundo se iba desvaneciendo día con día. La señal de internet se volvió intermitente hasta desaparecer por completo. La televisión, que antes ofrecía actualizaciones continuas, ahora solo mostraba una pantalla estática. Esta pérdida de información los dejaba con una sensación de aislamiento mayor, como si estuvieran a la deriva en un mar de inquietud. El sonido de sirenas, de gritos distantes y ocasionalmente disparos, se convirtieron en sonidos constantes, especialmente por las noches. La familia dormía junta en la sala, buscando consuelo en la cercanía de los demás. Roberto pasaba las noches en vela, escuchando los ruidos del exterior, preguntándose cuándo y cómo afectarían directamente a su familia. En tanto que los días pasaban, la tensión crecía. La comida almacenada comenzaba a disminuir y las visitas a las tiendas se volvían más arriesgadas
y menos fructíferas. La familia se enfrentaba a una realidad cada vez más dura. Fuera de las paredes de su hogar, el mundo estaba cambiando rápidamente y ellos tendrían que adaptarse para sobrevivir. La esperanza de que todo volvería a la normalidad se desvanecía, reemplazada por la certeza de que debían prepararse para enfrentar lo desconocido. La realidad del nuevo mundo en el que se encontraba la familia Martínez era una amalgama de emociones contrastantes. Con cada día que pasaba, el delicado equilibrio entre la esperanza y la desesperación se hacía más difícil de mantener. Roberto enfrentaba la necesidad imperiosa de proteger y proveer para su familia, por lo que organizó las primeras incursiones en busca de suministros. Lucía, quien compartía la determinación de su padre, decidió acompañarlo. Ambos salían al amanecer, armados con lo que podían encontrar en casa: un bate de béisbol, un martillo y una determinación firme. Estas expediciones eran una mezcla de miedo y necesidad, y cada salida, una incursión inquietante. Las calles que una vez conocieron estaban ahora irreconocibles. Edificios abandonados o destrozados, las tiendas saqueadas y vacías, eran una muestra de la desesperación que había invadido la ciudad. En cada esquina el peligro acechaba, en forma de otros supervivientes desesperados, o bandas que habían tomado el control de ciertas áreas. En casa, Carmen y Miguel enfrentaban su propia batalla. La ausencia de Roberto y Lucía llenaba las horas de espera con una tensión indescriptible. Carmen, a pesar de su condición debilitada, trataba de mantener un semblante de fortaleza para Miguel, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Las horas se pasaban lentamente, marcadas por la incertidumbre y la preocupación. El regreso de Roberto y su hija, aunque a menudo sin suministros, era un alivio momentáneo de felicidad, que se desvanecía rápidamente ante la realidad de sus manos vacías. Sin embargo, en una de esas incursiones, lograron encontrar un tesoro inesperado: una caja de latas de comida. La alegría de ese hallazgo fue un rayo de luz en la oscuridad, un recordatorio fugaz de que aún había esperanza. No obstante, esa esperanza a menudo se veía opacada por la creciente realidad de su situación. Con cada incursión, Roberto y Lucía se aventuraban más lejos, enfrentándose a riesgos cada vez mayores. Veían a la distancia cómo las personas luchaban por los recursos, cómo los más débiles eran robados, atacados o algo peor, mostrando que el mundo se había convertido en un lugar cruel y peligroso. En esta nueva realidad, cada pequeña victoria era un respiro en su lucha por la supervivencia, y cada desafío enfrentado les recordaba cuán riesgoso eran sus salidas en este mundo transformado. La familia Martínez, en su pequeño refugio, se aferraba a cada uno de estos momentos, sabiendo que cada día traía consigo nuevos desafíos y la incertidumbre de lo que vendría. La tarde en que Roberto regresó, cargando el cuerpo sin vida de Lucía, marcó un antes y un después en la vida de la familia Martínez. La imagen del padre, con el rostro desencajado por el dolor y la ropa manchada de sangre, quedó grabada en la memoria de Carmen y Miguel como un símbolo desgarrador del mundo cruel en el que se habían sumergido. Lucía había caído víctima de la violencia desatada en las calles durante una de sus incursiones por agua y alimentos. Un enfrentamiento inesperado, un disparo, y el mundo de la familia se desmoronó en un instante. Roberto, llevado por un instinto paternal desesperado, había traído de vuelta a su hija, negándose a dejarla atrás, incluso en la muerte. La tragedia cayó sobre la familia como una losa pesada. Carmen, con su salud deteriorada, se sumió en un silencio abrumador. Sus ojos reflejaban un dolor que las palabras no podían expresar. El joven hermano se encontró de pronto en un mundo aún más incomprensible, su mirada perdida en el vacío, incapaz de asimilar completamente la pérdida de su hermana. Para Roberto, como padre,
El peso de la culpa y la impotencia se entrelazaban como un nudo en su pecho. La necesidad de proteger a su familia se había vuelto una carga abrumadora, y la muerte de Lucía era un recordatorio cruel de sus limitaciones en este nuevo mundo despiadado. En los días siguientes, la casa de los Martínez se llenó de un silencio opresivo, roto solo por los sollozos contenidos y los movimientos necesarios para la supervivencia diaria. El duelo se entrelazaba con la necesidad de seguir adelante, de enfrentar cada nuevo día con sus retos y peligros. La muerte de Lucía no solo había robado un ser querido, sino que también había despojado a la familia de una parte de sus sueños y esperanzas, dejándolos en una realidad aún más fría y desoladora. Después de la trágica pérdida de Lucía, Roberto se sumergió aún más en su misión solitaria, de buscar recursos para su familia. Cada amanecer, lo veía partir con una determinación sombría, con su figura cada vez más delgada y cansada, como un fantasma de su antiguo esplendor. Las incursiones se volvieron más arriesgadas, ya que se aventuraba a zonas más peligrosas, desafiando el caos y la violencia que se habían apoderado de la ciudad. Cada vez que Roberto salía, dejaba atrás a Carmen y a Miguel, en un estado de ansiedad y temor. Observaban nerviosos por la ventana, contando las horas hasta su regreso, aferrándose a la esperanza de que él volvería con algo para comer o beber. Miguel, que una vez encontró consuelo en sus dibujos, ahora se sentaba junto a la ventana, con sus lápices olvidados y sus ojos fijos en la calle desierta, solo esperando. Pero un día, el rutinario ciclo de espera y retorno se rompió. Roberto salió al amanecer, como siempre, con una mochila vacía y una promesa silenciosa. Sin embargo, conforme pasaban las horas y la casa se sumía en las sombras, Roberto no regresaba. La inquietud creció en el pecho de Carmen y Miguel. Cada minuto de ausencia era un peso adicional en sus corazones. Carmen, a pesar de su enfermedad y debilidad, intentaba mantenerse fuerte por Miguel, quien se aferraba a la esperanza de que su padre simplemente se hubiera retrasado. Pero a medida que la noche caía y la figura de su padre no aparecía en el horizonte, la dura realidad comenzó a asentarse. Roberto, su padre, ya no regresó. La casa que alguna vez fue un refugio para ellos, ahora se sentía más como prisión. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, y la incertidumbre sobre el destino de Roberto era un tormento constante. Carmen y Miguel se enfrentaban a una nueva realidad, una en la que debían encontrar la manera de seguir adelante solos, sin la presencia protectora y proveedora de Roberto. Cuando los últimos suministros finalmente se agotaron y el peligro de las detonaciones se escuchaban más cerca de su casa, Carmen se enfrentó a una elección inevitable. A pesar de su enfermedad degenerativa y de la juventud e inexperiencia de Miguel, necesitaban abandonar su hogar. Sabía que el exterior era muy peligroso para ellos y que sus probabilidades eran mínimas. Pero la alternativa de quedarse donde estaban era una sentencia de muerte segura. Con una mezcla de temor y determinación, madre e hijo se prepararon para enfrentarse al mundo exterior, un mundo que ya no reconocían, pero que debían atravesar en busca de un lugar seguro. Tomados de la mano, salieron de la casa al amanecer. El cielo estaba teñido de gris, un reflejo sombrío del mundo en el que se adentraban. Caminaron evitando los escombros y restos de lo que habían sido hogares, tiendas y lugares de encuentro. Cada paso los alejaba más de la única vida que habían conocido, llevándolos hacia lo desconocido. Mientras se adentraban más en la ciudad, la luz del amanecer comenzó a desvanecerse, oscurecida por nubes de tormenta que se cernían amenazantes. La enfermedad de Carmen pesaba con cada movimiento, pero su espíritu se negaba a ceder ante la adversidad. Miguel, aunque joven e inseguro, caminaba con una fuerte resolución, nacida de la necesidad de sobrevivir y de cuidar a su madre. Finalmente, sus siluetas se fundieron lentamente con el horizonte, dos figuras solitarias desapareciendo
en la vastedad de un nuevo mundo desconocido. Se alejaron no solo de su hogar, sino también de todo lo que una vez conocieron, dejando atrás solo el eco de sus pasos en las calles vacías. En su búsqueda de seguridad y esperanza, Carmen y Miguel se convirtieron en parte del vasto mosaico de historias no contadas, de vidas transformadas por un mundo cambiado. Su partida no fue marcada por fanfarrias ni por despedidas, solo por el silencioso testimonio de un amanecer gris, de un mundo que ya no tenía respuestas y de la promesa incierta de un futuro más allá del horizonte. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las historias que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.